Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio EIR. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En estos momentos cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Muchísimas gracias, estimado Julio. ¿Me confirma si se logra escuchar, por favor? Perfecto, licenciada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para darles la bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema de tendencia global, la evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador y que además posiciona al país en temas de relevancia, como la promoción del clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Este encuentro, que tiene lugar hoy, se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones del año 2025 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público en el año 2023. Si hemos llegado hasta acá, hasta este módulo de capacitación, es porque ya tuvimos o nos antecedió una capacitación relacionada con la Ley de Mejora Regulatoria y Registro Nacional de Trámites, Agenda Regulatoria, Planes de Mejora Regulatoria. En ese contexto, entonces, ya sabemos que la mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, para contribuir al adecuado funcionamiento de actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de mejora regulatoria, si algo tenemos que tener presente es que vamos a caminar en dos vías. Una vía está relacionada con la calidad de las regulaciones, su formulación, el hacernos preguntas, la problemática, qué queremos atender, cómo lo vamos a implementar, tenemos recursos para implementarlo. Eso es calidad regulatoria. El tema que nos ocupa hoy. Y la otra vertiente, el otro tema importante de la mejora regulatoria, les dije que son dos. Uno es calidad regulatoria y el otro es simplificación de trámites. Y eso incorpora verificación de la legalidad, eliminación de requisitos innecesarios, basándonos en la LPA y en la ley de mejora. Estas dos vertientes, entonces, de la mejora regulatoria son temas torales dentro del contenido de la política de mejora regulatoria. Si algo quisiera que nos quedara súper claro a todos, es que la mejora regulatoria camina en dos vertientes: calidad regulatoria y simplificación de trámites y agilización, por supuesto, de trámites, eliminando requisitos innecesarios. Pues bien, el tema de hoy está relacionado entonces con una de las vertientes, la calidad regulatoria, que la ley la denomina como evaluación de impacto regulatorio. Este es un proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones. Es un proceso que nos garantiza y que además representa la mejor alternativa para atender una problemática específica
y es un instrumento que nos ayuda a realizar un uso racional de la regulación, promoviendo la reflexión sobre el problema que se quiere resolver o atender, los objetivos que se persiguen y además nos obliga, no puedo decir otra palabra, nos obliga a tener o a contar con evidencia, con líneas de base, con diagnósticos para poder generar esa regulación. Un elemento de mucha importancia también es que al cumplir con las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria, también le damos cumplimiento a la Ley de Procedimientos Administrativos. En trámites, en lo relacionado al artículo 4, artículos 8, 12, etcétera, pero en calidad regulatoria, en lo relacionado a los artículos 159 en adelante, donde la Ley de Procedimientos Administrativos, la LPA, nos habla de la potestad normativa de la administración pública. Vamos a analizar entonces estos contenidos con mayor profundidad durante el desarrollo de esta capacitación que va a estar conducida por la licenciada Marcela Macía, especialista del área de evaluación de impacto regulatorio y simplificación administrativa del OMB. Finalmente, quiero aprovechar para solicitarles, si les es posible, que enciendan sus cámaras con el objetivo de que registremos este momento y ubiquemos en redes sociales este encuentro. Muchísimas gracias. Ahí vemos que están encendiendo sus camaritas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los anuncios que siempre realizamos, ¿verdad? Número 1, por favor, en el chat de la reunión vamos a ubicar un registro de asistencia. Por favor, regístrense. Nombre completo, institución a la que pertenecen, cargo, correo electrónico. Y esto también nos ayuda a que este día por la tarde les estemos remitiendo a sus correos electrónicos la grabación de esta capacitación. Y número 2, ahí mismo en el chat podemos también realizar o formular nuestras consultas a la capacitación. Si no, o si lo prefieren, pues levantamos la manita digital y hacemos la consulta de viva voz. Y con todo gusto, la licenciada Marcela Marcía y en backstage el ingeniero Rafael Juárez nos van a estar acompañando para esta capacitación. Tomamos algunas imágenes. Mientras realizamos la toma de las imágenes, déjenme comentarles también que hemos convocado este día a representantes del órgano ejecutivo, por supuesto, sus dependencias, representantes de organismos constitucionales y, por supuesto, municipalidades. Entonces se encuentran presentes diversos representantes de las instituciones, por lo cual podemos sostener o mantener una conversación bien enriquecida con ejemplos a fin de que sea oportuna esta capacitación para todos los presentes. Muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra entonces, si es que ya se lograron tomar algunas imágenes. Estimado Julio, ¿nos confirmas? En efecto, licenciada. Así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Súper. Dejo con ustedes entonces a la licenciada Marcela Macía. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar reunidos este día. En efecto, así como ya mencionó la licenciada Mariana, vamos a hablar ahora sobre el tema de la evaluación de impacto regulatorio. En estos momentos voy a compartir pantalla.
Mm, Solo me confirman si se logra ver. Ok. Bueno, entonces, de acuerdo, Sí se muchas ve. gracias. Gracias. Bueno, como se mencionó, ¿verdad? Esto es una de las 4 herramientas en los que trabajamos como organismo de mejora y pues enfatiza mucho en el tema de las regulaciones. Para dar inicio, pues vamos a definir, ¿verdad? Nuevamente lo que es el objeto de la ley de mejora regulatoria, que no es más que asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que éstas generen beneficios superiores a sus costos y al máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que en fundamento, apartándose de plataformas tecnológicas, afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Como pueden ver acá, aquí es como un flujo, ¿verdad? Donde convergen todos estos últimos elementos que se mencionan dentro del objeto de la ley, que más allá de garantizar, ¿verdad?, la calidad de las regulaciones, enfatiza mucho en el tema económico, ¿verdad? Cómo una regulación puede estar afectando el clima de negocios en cuestión de cambios en la estabilidad y previsibilidad económica, ¿verdad? Cómo también puede estar afectando el comercio exterior al hacer alteraciones en los flujos de importación, exportaciones, el nivel de competitividad, ¿verdad? Que es prácticamente pues cómo diversas empresas compiten en el mercado y al no haber regulación, ¿verdad? Cómo es esta batalla, ¿verdad? Por así decirlo, entre estas empresas grandes y las que nacen, ¿verdad? Hasta que llegan a su punto de máximo beneficio de una empresa. Entonces, y el otro, pues, elemento es la atracción de inversiones, ¿verdad? Como una regulación, en lugar de fomentar, ¿verdad? Que haya más inversión extranjera, como esta puede limitar esto. Entonces, prácticamente el objeto de la ley engloba estos 4 términos que son fundamentales, pero también va más el tema también de simplificación, ¿verdad? Que más adelante vamos a esclarecer la diferencia entre cómo es que afecta, cuando hay una afectación y cuando simple y sencillamente es una eliminación de requisitos, ¿verdad? Que también son elementos claves que nos permiten identificar, ¿verdad? Que la necesidad de reformar una regulación o incluso pues generar una nueva regulación, ¿verdad? A fin de que todo esto se genere beneficios al colectivo. Entonces, ya como parte de todo el proceso que engloba el trabajo del organismo, tenemos acá lo que es el ecosistema del trámite, que si han participado en otras capacitaciones, pues nosotros enfatizamos mucho en en este ciclo, ¿verdad? Porque es una visión de análisis integral de los trámites que analiza el OMR, tomando en cuenta diferentes perspectivas, actores y el entorno digital y los trabajos coordinados, asegurando siempre beneficios a la población y a la administración pública salvadoreña. Entonces, todo este ecosistema o ciclo engloba, ¿verdad?, desde que nace un trámite y cómo es que estos trámites se inmersan en las regulaciones y cómo, ¿verdad?, se sigue este proceso hasta su culmen. Entonces, esto es prácticamente parte de nuestro quehacer, ¿verdad?, como institución. Y en el numeral 10, ¿verdad?, de esto, sí, parte 10 de este ecosistema, se engloba lo que es la aplicación de metodología del costo de cumplimiento, que es donde como gerencia, ¿verdad?, de evaluación de impacto, verificamos en cada una de las regulaciones que se someten a evaluación por parte de las instituciones. Entonces, ya entrando en materia, vamos a esclarecer ciertas definiciones que son las que vamos a ir abordando en el transcurso de la capacitación. En primer lugar está la regulación, ¿verdad?
Entonces, la regulación la vamos a entender como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación. Estas pueden ser leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones, instructivos, disposiciones, normas técnicas u otros, siempre y cuando dentro de esa regulación haya una interacción entre las instituciones reguladoras y la sociedad, ¿verdad? Siempre que vaya a haber esta interacción, vamos a estar nosotros ante una regulación. Porque muchas veces tenemos regulaciones que nos orientan más a una administración interna de la propia institución. Pero aquí, para someterlas a una evaluación, tiene que haber esa interacción, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener cuidado incluso al momento de colocar, ¿verdad?, el nombre de nuestras normativas, porque puede que el título de nuestra normativa pueda orientarnos a que no es una regulación que se va a someter al OMR, perdón. Sin embargo, el contenido sí está regulando a un sector en específico o a la sociedad en general. Entonces, ahí sí estamos generando, ¿verdad?, otro tipo de regulaciones. Y también tenemos lo que es la evaluación de impacto regulatorio, que así como la licenciada Gómez lo mencionaba, es este proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, que busca garantizar siempre que los beneficios sean superiores a los costos y que esas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Es decir, más allá de actualizar o la necesidad de realizar una nueva regulación, es enfatizar cuál es el problema que nosotros deseamos solventar con estos instrumentos que necesitamos crear, ¿verdad?, o reformar. Entonces, ¿qué es regular? Desde una perspectiva económica, la regulación se considera como una intervención gubernamental o política en un mercado. Sabemos, ¿verdad?, que a nivel general hay muchas situaciones en las que tanto esta interacción de oferta y demanda se puede autorregular por sí solo sin la necesidad de una intervención de políticas o normativas. Sin embargo, hay situaciones en las que se carece, ¿verdad?, de mecanismos para ello, para que el mercado se pueda autorregular. Por lo tanto, se requiere de una intervención para lograr una eficiencia en las situaciones en las que se nos presenten. Entonces, la intervención del Estado se va a justificar cuando se produce lo que se llaman, conocemos, ¿verdad?, en economía, lo que es falla de mercado o falla regulatoria, y que esta intervención facilitaría la posición de llegar a un nivel de equilibrio a la sociedad. Entonces, los objetivos de la regulación se enfatizan mucho en lo que es la eficiencia del mercado, que no es más que asegurar que los mercados operen sin problemas y de manera efectiva. Los derechos y protección es proteger los derechos de los consumidores y el bienestar ambiental, ¿verdad?, que incluye también el tema de derechos a la salud, a la educación, a un medio ambiente digno, entre otros, y a generar certeza legal o certeza jurídica, que es más que todo proporcionar un marco legal predecible y confiable. Es decir, previo a regular, tenemos que estar seguros que nosotros tenemos la capacidad, no la capacidad, perdón, sino que la potestad por ley, ¿verdad?, de poder regular ciertos sectores o aspectos que se requieren de esta intervención. Por lo tanto, la regulación, este instrumento nos permite que ante la sociedad o ante el grupo que se regula, tener un respaldo legal, ¿verdad?, de que lo que estamos haciendo es conforme a las disposiciones ya establecidas que nos respalda una ley, ¿verdad? Entonces, desde incluso el entorno económico, si no regulamos, pues esto tiende a haber problemas que pueden profundizarse en un largo plazo. Entonces, vamos a definir lo que es falla de mercado, ¿verdad?
que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la define como aquella situación en la que el mercado por sí solo no garantiza la producción ni distribuye los recursos eficientemente. Entonces, dentro de las fallas de mercado, hemos identificado, ¿verdad?, más de algún dictamen que se haya emitido por parte del organismo, siempre conlleva un análisis sobre cuál es aquella falla que se ha identificado que está buscando solventar la institución mediante la regulación. Entonces, tenemos estas 4 fallas de mercado que, si bien las externalidades son aquellas interacciones, ocurre, ¿verdad?, en aquella interacción entre dos agentes económicos y hay una afectación hacia un tercero. Creo que lo hemos dicho acá, ¿verdad?, que las externalidades hay 2 tipos, puede ser positiva y negativa, ¿verdad? Por supuesto, la más que más atacan, ¿verdad? Más atacan las instituciones son las externalidades negativas, ¿verdad? Puesto que tenemos ejemplos como la contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Que como esto pues ha conllevado a aumentar lo que es el tema del calentamiento global, al deterioro de la cobertura arbórea del país. Entonces, cómo las instituciones están las instituciones encargadas, ¿verdad?, que velan estos sectores, cómo ven atacar este problema. También tenemos lo que son los bienes públicos, ¿verdad?, que como instituciones del sector público se tienen ciertas potestades, ¿verdad?, donde se requiere que esas instituciones regulen o se haga un buen uso de estos recursos, ¿verdad? Porque los recursos públicos pues no se pueden excluir del consumo de nadie, ¿verdad? Y tampoco pues tienen rivalidad porque no tienen un valor en el mercado. Entonces eso se tiene que regular por el hecho que si no se hace, pues en el corto o mediano plazo estos recursos se van a escasear, ¿verdad? Y tenemos también lo que es la simetría de información, que esta pues es más que tener la información completa, ¿verdad? De todo esto tiende mucho a causar conflicto, en temas de, por ejemplo, el tema de los etiquetados en los alimentos. También, por ejemplo, los productores que no tengan la información completa de qué es lo que tienen o cómo tiene que seguir el procedimiento, ¿verdad?, para poder comercializar sus productos. Esto puede afectarles a ellos en generándoles pérdida, ¿verdad? Por el hecho de que para poder obtener, por ejemplo, un permiso de comercialización, ellos tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, ¿qué pasa si no se conoce esta información, estos requisitos? Ellos tienden a generar pérdidas porque eso detiene su proceso. Y también pues tenemos el ejemplo que también emblemático, ¿verdad?, del etiquetado de los productos que a diario consumimos. ¿Qué pasa si adquirimos un producto y no tenemos la información completa de los componentes de dicho bien que adquirimos? Entonces eso pues puede perjudicar nuestra salud. Entonces desde temas muy sencillos o específicos hasta situaciones generales se dan en esta parte de falla de asimetría de la información. Y también están los mercados incompletos, ¿verdad?, o competencia imperfecta, ¿verdad? Realmente en nuestra sociedad no existe la competencia perfecta, pero sí esta competencia imperfecta sobre aquellos pues que imponen precios por arriba de los niveles competitivos, ¿verdad? Entonces hay un poder de monopolios, ¿verdad?, donde se fijan precios y esto pues tiende a afectar la competencia de los pequeños o medianos, incluso emprendedores, empresas emprendedoras. Entonces, todo eso debe regularse a fin de evitar este tipo de distorsiones en el mercado. Entonces, si prácticamente en la parte de que nosotros evaluamos es esto, ¿verdad? Identificar si hay una falla de mercado, pero también hacemos identificación de lo que son las fallas regulatorias, que son
aquellas situaciones en las que las regulaciones existentes no logran cumplir con su propósito de proteger el bienestar público, promover la competencia justa o garantizar la estabilidad del mercado. Aquí también entra un poco la parte de lo que es las fallas también de gobierno, ¿verdad? Que no es más que la propia intervención de las instituciones, ¿verdad? Donde aquí pues se pueden conjugar estos términos por el hecho de que somos las instituciones las que regulamos, ¿verdad? Las que elaboramos o realizamos los instrumentos. Entonces, si no se define una buena regulación, esto puede afectar, ¿verdad? Que no se cumplan los objetivos establecidos y pues conlleve a que tengamos pues que retirar la regulación que se implementó o tenerla que reformar o hacer, bueno, infinidad de cambios. Entonces, algunas causas, ¿verdad? En las que se puede incurrir por estas fallas es la formulación inadecuada, que no es más que aquellas políticas o instrumentos que se crean sin un análisis de mercado adecuado, ¿verdad? Es decir, previo a realizar, ¿verdad?, una regulación, se tienen que hacer estudios, se tiene que tener al menos una base cuantitativa o cualitativa de lo que se va a realizar, o sea, qué es lo que se busca solventar con la regulación. También puede existir, ¿verdad?, la falta de recursos, donde las agencias o instituciones carecen de fondos y personal para hacer cumplir las reglas. La captura regulatoria, que esta pues es algo que tenemos que tener cuidado, puesto que hay sectores, ¿verdad? Aquí les llamamos industrias, que pueden influir en los reguladores para obtener beneficios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque en realidad la regulación tiene que ir en beneficio, si no es a un sector que se está regulando, ¿verdad? Y puede ser también para la sociedad en general. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y también está el tema de los cambios económicos, ¿verdad? La tecnología que evoluciona más rápido que las regulaciones. Si bien el tema tecnológico pues es un tema muy cambiante, ¿verdad? Y se requiere actualizar. Entonces, hoy tenemos en nuestra era, le vamos a decir tecnológica, tenemos que adecuarnos a estos cambios y hacer uso, ¿verdad? Adecuado de estos recursos, porque pues si no estamos apegados al área tecnológica, esto va a seguir pues retrasando procesos, ya no vamos a tener una línea que en lugar de avanzar se retroceden en los procesos de regulación. Entonces, esas son algunas de las causas donde se pueden dar estas fallas regulatorias y pues también tienen mucha conexión con lo que les mencionaba, que es la falla de gobierno, que aquí hay que tener mucho cuidado al momento que nosotros planteamos nuestros objetivos, identificamos la problemática, porque esto nos va a dar pie a poder generar regulaciones de calidad y que estas regulaciones se cumplan, o sea, al momento de implementarlas cumplan con los objetivos que se tienen. Bueno, posteriormente vamos a ver por qué es necesario regular, ¿verdad? ¿Por qué enfatizamos como organismo la necesidad de regular? Y en primer lugar, es que la necesidad de regular nace, ¿verdad? Porque actualmente todavía existen sistemas jurídicos demasiado rígidos, contradictorios, confusos, poco precisos y en algunos casos obsoletos, ¿verdad? Hay normativas que datan desde 1986 y sabemos que la realidad de ese momento a la realidad actual, pues es cambiante. Es muy diferente y no se pueden implementar esa misma normativa porque se requiere que sean un poco más adecuadas a la situación que actualmente se vive en el país. Asimismo, está la tramitomanía y altos costos de cumplimiento, ¿verdad? ¿Por qué exigimos tantos trámites, ¿verdad? O tantos requisitos para hacer cumplir, ¿verdad?
para que el regulado obtenga un permiso o un documento que lo respalde, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más eficientes en este tema, ¿verdad? Y lograr reducir, ¿verdad? Eliminar esos que tal vez ya ni es necesario, porque en muchos casos las mismas instituciones son las que proporcionan los trámites que exigen, entonces, o requisitos, perdón. Entonces, eso hay que evaluarlo, hay que verificar cada uno de los instrumentos jurídicos que tienen las instituciones para evitar este tipo de tramitomanía y también los altos costos de cumplimiento, ¿verdad? Que nosotros como evaluación determinamos exactamente eso, los costos de cumplimiento, que no tengan excesivas cargas administrativas, porque eso lo que hace es que retrasa este proceso y ahorita necesitamos que esos procesos avancen, ¿verdad? También está lo que les mencionaba, ¿verdad? En la lámina anterior, la captura del regulador o captura regulatoria. Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque hay que enfatizar eso todo para el bienestar de este selecto grupo que se va a regular o de la sociedad que se está regulando. También la prevalencia de la regulación sobre otros instrumentos de intervención pública, los problemas, de acceso a la regulación y la falta de certeza jurídica. Entonces, ¿para qué sirve la regulación? Primero, es que se analizan y evalúan los impactos de la acción regulatoria, es decir, los costos y beneficios. Si mi regulación va a traer más costos que beneficios, pues se tiene que evaluar si se va a implementar o no. Porque en la parte de toda la implementación tiene que haber más beneficios que costos. También cambiar la cultura del regulador, involucrar en las decisiones a las partes interesadas, mediante, en este caso, el proceso de consulta pública, ¿verdad? Que permite que tanto sectores económicos o las personas que están siendo reguladas participen en este proceso y conozcan qué es lo que se va a imponer, ¿verdad? Porque también es necesario saber que necesitamos ser regulados, ¿verdad? Y también pues es un proceso que permita a la institución que está realizando la normativa incorporar ciertos aspectos que tal vez no se tomaron en cuenta al momento de elaborar. Fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Esto va a permitir que si más de alguna institución está regulando una o dos bienes o servicios, esas instituciones tienen que estar en constante comunicación y coordinación a fin de evitar aprobar, ¿verdad?, regulaciones que generen duplicidad de trámites o requisitos a solicitar a los regulados. Entonces, se tiene que haber esta interconectividad, le vamos a llamar, y comunicación, ¿verdad? Porque no puede existir que por un lado, por ejemplo, una institución me esté cobrando por este permiso y la otra institución también, ¿verdad? Entonces aquí tiene que haber una coordinación y porque también eso pues puede generar conflictos a largo plazo. Y también tomar decisiones basadas en evidencias, es decir, se tiene que previo al regular, ¿verdad? Estar seguro que necesitamos regular, hay que tener un estudio atrás, ¿verdad? Hay que tener datos, hay que tener estadísticas, o si no se tienen estadísticas, que hay muchos de los casos que puede existir, pero hay también otro tipo de mecanismos, que es que ya puede ser, pues, experiencia, ¿verdad? Que se han visto, pero todo esto se tiene que basar en evidencia, tal y como se plasma en la lámina. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, pregunta o comentario que deseen realizar. Vamos a seguir entonces. Ya con la parte de las competencias y responsabilidades, ¿verdad? Por parte de los sujetos obligados o instituciones, ¿verdad? De la administración pública. En primer lugar, está, ¿verdad? Dentro de nuestra ley de mejora, que dentro de las competencias realizar, las EIR de sus proyectos de regulación y cumplir con las obligaciones de consulta pública.
y eventualmente dar respuestas a las posibles observaciones. También realizar una EIR previa a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Y realizar una EIR previa a la decisión de regular o no regular de acuerdo con los modelos técnicos ya establecidos por el organismo. Como competencias de OMR están que, pues, bueno, emitir lineamientos para la EIR, desarrollando criterios de clasificación, consulta pública, contenido, procedimientos, dictámenes de exención EIR ex post, entre otras materias. También establecer modelos técnicos para realizar las EIR, que son pues nuestros formularios, y determinar las solicitudes de exención de EIR y las EIR que les sean remitidas. Entonces, dentro de la clasificación de regulaciones, ¿verdad? Enfatizamos en unas que generan costos de cumplimiento. En caso que generan costos de cumplimiento, pues se realiza un dictamen de exención, se emite, perdón, un dictamen de exención. Y por otro lado, si generan costos de cumplimiento, pues es un dictamen de EIR. Y de igual manera, ¿verdad? Se hace el análisis una vez que ingresan las regulaciones y si en efecto pues se considera que la regulación no genera costos de cumplimiento o por el contrario se genera costos de cumplimiento. Entonces, en caso pues no sea un proceso de acuerdo a lo establecido en esta lámina, se genera lo que es un dictamen de observaciones donde pues se enfatiza la necesidad de mejorar ciertos aspectos del formulario o en efecto pues dictaminar que la regulación que se ha emitido pues si genera en caso que hayan sometido una exención y se analizó y si genera costos de cumplimiento pues se establece mediante un dictamen. Entonces, ¿qué son los costos de cumplimiento? Son aquellos en los que incurren las empresas y ciudadanos al determinar o modificar su configuración y conducta a fin de cumplir con los requisitos impuestos por la autoridad competente. Y la OCDE también define que estos costos son impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento, obligación legal o regulatorio, sean directos o indirectos, que en su naturaleza sean pagados por empresas, consumidores y la propia administración o cualquier otro grupo afectado. Entonces, los costos originados a partir de la regulación existen los costos financieros directos, los costos de cumplimiento, y los costos de cumplimiento se derivan lo que es los costos sustantivos de cumplimiento, costos financieros, los costos administrativos y los costos de retraso. Y también como parte de otros costos originados a partir de la regulación, se definen, ¿verdad? Otros costos como pueden ser costos económicos, costos estructurales, costos de oportunidad, etcétera. Entonces, siempre enfatizamos en lo que son los costos de cumplimiento, porque es a partir de ellos en los que nacen, ¿verdad? A partir de una regulación. Es decir, si no existiera la regulación, no habrían costos de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, estos costos de cumplimiento van más orientados a los costos sustantivos o costos indirectos, los costos administrativos y costos de retraso. Entonces, ¿cuáles son las regulaciones que generan estos costos de cumplimiento, verdad? En primer lugar, aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o las vuelven más estrictas a las existentes. También aquellas que modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ingresa una solicitud donde el trámite pues requería de cumplir 5 requisitos, pero ahora se van a resumir en 2 requisitos. Entonces aquí sí estamos simplificando porque estamos reduciendo la carga. No, es importante también decirles que no es que sea malo, ¿verdad? Que hayan costos de cumplimiento, porque necesitamos como toda la sociedad, ¿verdad? Necesitamos ser regulados en algún u otro aspecto.
¿verdad? Sin embargo, pues hay regulaciones que sí tienen que ser meramente estrictas porque pues el problema requiere de que sea pues algo más regulado, por así decirlo, o que se acote más. Entonces se requiere, ¿verdad?, que las regulaciones sí tengan este tipo de carga. Pero al tener ese tipo de carga, requiere que se sometan o se haga una evaluación una solicitud de evaluación de impacto regulatorio, que es un proceso mucho más amplio que una solicitud de exención. También otra de las regulaciones que pueden generar costos son aquellas que reducen, restringen o afectan derechos y prestaciones. Hace un par de capacitaciones di este ejemplo y lo vuelvo a recalcar porque es bastante, digamos que encaja muy bien en esta parte. Y es que había una normativa que pues estaban dando beneficios, ¿verdad?, de gastos médicos a toda la población, al sector, ¿verdad?, que la institución estaba regulando. Entonces ahora con la reforma, estaban reformando ese instrumento y ellos estaban quitando que ya no le iban a dar cobertura a cierta parte de la población, cierta parte de zonas de la población. Entonces aquí se está reduciendo, ¿verdad? Y están afectando derechos porque ya no se va a dar esta cobertura a todo el sector, sino que solo va a ser a una parte, independientemente sean las razones por las cuales se excluyeron del otro sector. Entonces aquí sí hay un costo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque se están reduciendo ese tipo de derechos, ¿verdad? Entonces, tenemos que también, ¿verdad?, ser enfáticos y revisar bien, ¿verdad?, lo que se va a someter a aprobación. Porque pueda que no, la regulación, pues, requiera de eso, pero hay que sustentarlo, ¿verdad? ¿Por qué por qué tenemos que reducir esta parte, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación? ¿Verdad? Entonces, esta reducción genera costos de cumplimiento. Y también aquellas que establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos y obligaciones. Bueno, como parte, ¿verdad? Perdón, hay una pregunta. Una actualización de costos se puede tener como un impacto negativo. Si me enfatiza si son costos financieros o qué tipo de costos, o costos de cumplimiento. Ah, sí. Bueno, si bien cuando, digamos, hablamos de costos, actualización de costos de cumplimiento, bueno, vamos a regresar a lo que es la lámina anterior, ¿verdad? Bueno, digamos, estas son regulaciones, ¿verdad?, que generan costos, pero también un costo de cumplimiento puede ser que antes no les estamos exigiendo, por ejemplo, eh, un permiso, por ejemplo, un permiso, pero ahora con la reforma necesitamos que el sector presente este permiso. Ahí estamos incurriendo en una carga al administrado. Entonces, si antes no se exigía, pero ahora sí y se requiere, sí es un costo de cumplimiento. Ahora bien, aquí, si bien los costos se entiende, ¿verdad?, como impactos, pero también tenemos que ver cuál es el impacto positivo e impacto negativo, que es lo que vamos a ver en lo que es el formulario de EIR. Entonces, si bien, como les mencionaba, sí se va a requerir el costo de cumplimiento, ¿verdad?, porque se va a imponer esta carga, pero ¿cuál va a ser el impacto positivo e impacto negativo para, por ejemplo, el administrado al que se le va a aplicar la regulación, y también cuál va a ser el impacto positivo y negativo para la institución que aplica, ¿verdad? Quiero ver, también hay voy a leer otro comentario que lo escribió también Wilber, que dice: imaginémonos un caso de una ley de 1920, establece un arancel por un servicio
en centavos en colón y la actualización pasa a dólares, pero con un incremento. Ok. Sí, Rafa. Sí, buenos días. Respecto a lo que está preguntando Wilfredo, entiendo que lo que está hablando es de incremento de tasas, debido a un incremento en los costos para poder elaborar la actividad de la que se está hablando. Ahora bien, un incremento de costos, que ya hemos tenido casos, sí puede significar una barrera, sí puede significar un impacto económico en función de que puede crear costos excesivos para la operación de las empresas. Hemos visto algunas ordenanzas que esencialmente el comentario interno fue esta alcaldía quiere sacar a las empresas de local, ¿verdad? Del lugar, porque estaba incrementando los costos de una manera desproporcionada, los precios de las tarifas, ¿verdad? Entonces, la actualización como tal de costos debe ser soportada, debe ser documentada de tal forma que se pueda visualizar cuál es la base de ese incremento, ya que entiendo que el Código Municipal, la Ley Tributaria Municipal establece que pueden poner tasas, pero que no van más allá del 50% de sus costos. Entonces, lo que es importante aquí es documentar esos costos, de dónde salen, porque sí tiene razón Wilfredo, si el arancel dice 1 centavo de colón, pues Ahora, sí, no es aplicable, al ¿verdad? hacer la conversión, va a incrementar. Ajá, Pero, o sea, tiene que incrementar, pero la base debe ser los costos de la municipalidad reales, ¿verdad? Sí, quizás también abonando, gracias ingeniero, también abonando pues realmente la conversión, ¿verdad? De una moneda a otra, el colón al dólar, por supuesto va a haber un incremento puesto que el colón está devaluado. Pero digamos que en esa parte, ¿verdad? De actualización, sí pues se comprende, ¿verdad? Que es acoplarlo al digamos, a la situación económica actual. Sin embargo, como lo hemos quizás analizado en esta parte de tasas, también pues se sabe que al momento de pasarlo hay un proceso de evaluación, ¿verdad? Y estos incrementos, pues sabemos que lo que antes costaba un colón y actualmente lo traemos pues a dólar, son centavos. Entonces, se tiene que evaluar si este incremento, porque es cierto, hay incrementos excesivos, vamos a hablarlo así, que exceden el más del 100% del valor que actualmente pues se cobra, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso y hay que también hacer un estudio en temas o una metodología de costos monetarios en esta parte. No sé si respondimos la pregunta, Wilfredo. Bueno, Hay otra pregunta sí, también. esto es lo que estamos aquí. Vamos a leer la otra pregunta para todos de parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Una pregunta, dice, si se autorizó una ordenanza por medio de acuerdo municipal sin haber seguido el proceso de la ley de mejora regulatoria, ¿qué sucede? ¿Hay que derogarla y realizar todo el proceso o hay alguna sanción por esta situación? Bueno, voy a hablar y después quizás Rafa sé que me va a respaldar en esa parte. Si bien es cierto, la ley de mejora exige, ¿verdad?, que todas las regulaciones deben someterse a un proceso de evaluación de impacto regulatorio. Si bien como OMR no tenemos en nuestra ley una sanción a las instituciones que no cumplan este proceso, pero hay otro tipo de instancias que sí pueden incluso incurrir en un proceso sancionatorio. Entonces, en este caso, lo que nosotros orientamos es de que en caso que pues esté aprobada, ¿verdad?
siempre pues se someta a un proceso de evaluación, porque es lo que exige la ley. Porque incluso más allá, digamos, de una evaluación, al momento de que se inscriban los trámites, se les va a, pues sí, a pedir, ¿verdad?, la ordenanza, y en este caso ordenanza, ¿verdad?, porque estamos hablando de alcaldías, y si esa ordenanza pues está exigiendo actualmente requisitos que no están inscritos, pues eso sí, ya incurre pues en otro proceso. Entonces, pero sé que Rafa me va a ayudar en esa parte porque es un poco más, más allá, ¿verdad?, de mi conocimiento. Así que adelante, Rafa. No, sí, gracias. Bueno, el punto aquí es que si se aprueba una ordenanza, una regulación en términos generales, y no sigue el proceso de ley, ¿verdad? Esta queda sujeta a ¿cómo se llama eso? Una apelación en el sector judicial, en lo contencioso administrativo, y pueden votarles la vigencia de esa ordenanza o de esa regulación en términos generales. Pero eso ya depende de que un ciudadano proceda a hacer una impugnación. Ahora, por otro lado, sí hay una ley de eliminación de barreras burocráticas que crea el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas, que por el momento no está vigente, pero que eventualmente pueden imponer sanciones por no haber seguido el proceso. Ahora, como MR, tal como le decía Marce, nosotros no tenemos potestad sancionatoria, ¿verdad? Y mi sugerencia es que para evitar situaciones como las que se presentaron el fin de semana, es que sí, que lo mejor es que las deroguen y que sigan el proceso de ley, ¿verdad? Para poder dilucidar que las tarifas que están poniendo son adecuadas, que se refieren a sus costos, que tienen un procedimiento en la base de por qué se tomó la resolución, ¿verdad? Ok, creo que podemos seguir, Marce. Sí, muchas gracias, Rafa, por la intervención y ya también pues aquí nos contestaron que entendemos que sí se comprendió. Así que gracias. Bueno, ya continuando con la presentación, aquí vemos lo que es el formulario de exención de evaluación de impacto regulatorio, donde en cada una de las secciones pues se pide cierta información, ¿verdad? La sección A es meramente general, donde se pide pues el nombre de la regulación, la institución responsable, la base legal, ¿verdad?, que faculta a la institución para proponer o emitir regulaciones, y una breve descripción en qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? Y contactos, ¿verdad? Porque, pues, como ustedes son instituciones, ¿verdad? Las normativas, pues, son meramente técnicas, ¿verdad? Aquí, pues, tenemos más que todo un análisis meramente económico, entonces requerimos que, pues, a veces hacer consultas, ¿verdad? Porque hay temas demasiado especializados que son propios de cada una de ustedes, las instituciones. Entonces, por eso, pues, siempre estamos en constante comunicación para poder comprender, ¿verdad?, en qué consiste la regulación y por qué se está emitiendo o proponiendo. Entonces, ya en la sección B es la parte de describir la motivación de la propuesta de regulación, donde pedimos, ¿verdad?, cuál es la problemática que se pretende atender, ¿verdad?, cuál es la finalidad que se busca, ¿verdad?, qué está pasando, por qué se necesita hacer la regulación. Y también en el numeral 8, sí se consideraron otras opciones de política distintas a la regulación. Más adelante vamos a ver que hay, pues, no solo está la propuesta regulatoria, sino que también tenemos propuestas no regulatorias, o incluso en muchos casos, pues, es importante saber que, pues, no existe otro tipo de instrumento más que la regulación para poder ordenar, ¿verdad?, o poder resolver la problemática que nos estamos planteando. Y también esto nos permite, ¿verdad?, ir más allá de cómo podemos solventar ese problema. Y la sección C es prácticamente la parte de donde decimos, ¿verdad?, si la propuesta de regulación genera costos de cumplimiento a los particulares, por ser una exención, pues en este caso no genera costos,
y por lo tanto, pues ninguna de estas, ¿verdad? Regulaciones de costos de cumplimiento, pues responden a la propuesta que estamos emitiendo. Y en el numeral 11 es donde pedimos que se justifiquen las razones por las cuales se considera que la propuesta regulatoria no genera costos de cumplimiento, ¿verdad? Y que respalde la selección a la pregunta anterior. Y el numeral D, que es anexar la propuesta regulatoria que respalda la presente solicitud y demás documentos que se emiten pertinentemente. Aquí es importante indicar que en caso que sea una reforma, ¿verdad? A una normativa, ley que se someta a una solicitud de ir, deben de adjuntar, mejor dicho, la propuesta vigente, ¿verdad? La normativa vigente y la propuesta de modificación. También, aunque esto no es obligatorio, no está escrito, ¿verdad? En nuestros formularios, pero sí solicitamos, ¿verdad? En la medida de lo posible es poder, pues, mandarnos una matriz donde se esclaricen los cambios hechos, ¿verdad? Realizados en cada uno de los ítems o en la normativa, puesto que pues entenderán que es un tema meramente, ustedes manejan todo el tema técnico, ¿verdad? Jurídico, administrativo, y esto nos va a permitir identificar, ¿verdad? ¿Por qué han sido estos cambios? ¿Verdad? ¿Por qué es importante esta modificación? ¿Por qué vamos a cambiar, ya sea de redacción, ya sea porque, digamos, estamos ampliándonos más a un nivel competitivo? Tenemos otra pregunta de asuntos jurídicos. Dice, si no se generan costos de cumplimiento, ¿puedo presentar una solicitud de exención? Sí. Por el contrario, cuando se generan costos de cumplimiento, exactamente, un ex ante. Y si no estoy cambiando nada en relación a costos de los trámites, ¿puedo aplicar la regla general de eso? Sí, efectivamente. Aquí la palabra clave, ¿verdad? O identificación clave son los costos de cumplimiento, ¿verdad? Si nuestra regulación sí requiere de aplicar costos de cumplimiento, entonces tenemos que irnos a una vía de formulario de evaluación de impacto que va, pues a continuación, vamos a adelantarnos. En este caso, ¿verdad? El artículo 17 de la ley establece que el contenido de la IR debe tener al menos los siguientes elementos. Primero, la identificación del problema, ¿verdad? Posteriormente, establecer los objetivos, el análisis de las alternativas, que vamos a ver, ¿verdad? Cuáles son, aunque ya mencioné anteriormente, la evaluación de los costos y beneficios, cómo vamos a seleccionar esta alternativa, el análisis, ¿verdad? De su implementación, identificación de indicadores y, por supuesto, lo que es la consulta pública. Si notarán la diferencia, ¿verdad? Con lo que es la solicitud de exención, que voy a colocar aquí en la lámina, la de EIR, es que no hay un proceso de consulta pública, ¿verdad? Porque en efecto, pues, es un proceso que únicamente recae en lo que es un proceso más especializado y que se requiere de realizar este tipo de procedimientos. Bueno, a diferencia, ¿verdad?, del formulario de exención, ¿verdad? Igual vemos que la sección de información general, pues, es exactamente lo mismo, pero ya en la sección de definición de la problemática aquí sí cambia, porque sí, aquí pedimos, ¿verdad?, que se explique cuál es la problemática o situación de política pública que justifica la necesidad de la propuesta de regulación, proporcionar datos, ¿verdad?, que muestren la magnitud de la problemática, es decir, si tenemos datos de cuál es el porcentaje o la cantidad de población que está siendo afectada, ¿verdad?, y que se va a ver beneficiada con la regulación, la temporalidad, ¿verdad? Es importante, pues, tener un histórico, ¿verdad?, cómo hemos venido llevando esa problemática y cómo hemos venido solventándola sin la necesidad de regulación. Y aquí en el numeral 9, ¿verdad? ¿Cómo evolucionaría la problemática sin la propuesta de regulación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no hiciéramos nada como instituciones? ¿Se agravaría más?
o siempre se grabaría, pero su magnitud sería mínima, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí hay que irnos un poco más allá de la mera especificidad, sino que hay que ser un poco más amplio. Y también cómo exponer los objetivos de la propuesta de regulación. Aquí es importante mencionar que no son los objetivos de la normativa como tal, ¿verdad? Que está plasmada en la normativa, que tenemos como objetivo, objeto, etcétera, sino que cuál es el objetivo con la propuesta de regulación. Se busca reducir, se busca ampliar, se busca analizar, etcétera. Ya en la sección 3, se dice que se identifican las posibles alternativas para solucionar la problemática. En esto pedimos que también se verifique, ¿verdad? Se amplíe un poco más esta parte de investigativa de si hay otros países que han implementado esta regulación, ¿verdad? Que se busca solventar, cómo ha sido de manera internacional, ¿verdad? Cómo ha estado, cómo han implementado y qué resultados han obtenido, porque eso nos permite tener un espejo claro de cómo, cuáles han sido los resultados, ¿verdad? Y también en el numeral 12, pues se describe que se pide que para cada una de las alternativas identificadas, que son la alternativa de no hacer nada, la alternativa no regulatoria, la alternativa regulatoria, se identifiquen, ¿verdad? O se describan, mejor dicho, una de cada, al menos una de cada una, y por supuesto la alternativa regulatoria, que es el instrumento que se está emitiendo, se está elaborando. En cuanto a la evaluación de impactos, para cada una de las alternativas se requiere que se establezcan los beneficios y costos. Aquí también es importante mencionar que se tiene que ir desglosando que sean beneficios para el sector o la institución, ¿verdad?, que va a regular, y los beneficios y costos, perdón, para esa institución, y también los beneficios y costos para aquellos sectores que van a ser beneficiados o afectados con la regulación. Ya en el numeral pues 14 nos pide que expliquemos, ¿verdad?, por qué la alternativa seleccionada es la que tiene los mejores beneficios. Y en la parte 15, ¿verdad?, detallar los mecanismos que se requieren para la implementación. El numeral 16, cuáles son los recursos públicos que tenemos y que son necesarios para cumplir con la regulación. Y cómo se van a evaluar, ¿verdad? Cómo se va a evaluar el logro con los objetivos de la propuesta. Para eso, pues, tenemos que trazar indicadores, metas, tiempo, que es importante, ¿verdad? Tener un tiempo, un tiempo límite para poder obtener resultados esperados y los medios de verificación. Y como ya en la sección C tenemos lo que es la consulta pública, que aquí va más que nos indiquen cuándo es, cuál fue la fecha de inicio y fecha de finalización del periodo de consulta, el detalle de los actores consultados y los medios de consulta utilizados, y un resumen de los aportes o comentarios considerados y no considerados en la propuesta de regulación y las justificaciones respectivas. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Vemos aquí en el chat. Hay una pregunta de la Unidad de Servicios Municipales de Apaneca. Sí, con respecto a unos diplomas. Con gusto vamos a anotar la consulta y vamos a hacerlas internamente para verificarles pues que les llegue el diploma, ¿verdad?, de participación. Así que no se preocupe, ya tomamos nota de ello. Tal vez solo mencionar, ajá, perdón, que sí, ese diploma se emite al final del año y donde se resume todas las participaciones. Es decir, no se emite por cada evento, aunque se mencionan en el diploma, ¿verdad? Y normalmente los enviamos a unidades o a instituciones que lo piden. Así que vamos a hacer las gestiones del caso para poderlo documentar, ¿verdad? ujú.
Ok. Bueno, tenemos también otra de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Según comprendo, para la consulta pública se establece un periodo de no menos de 15 días. No puede ser menos días. En este caso, no. De hecho, tiene que ser por lo menos 15 días, es decir, 15 o más, ¿verdad? Porque debe ser un periodo amplio que permita captar la atención y también la oportunidad de las personas que deseen hacer consultas respecto de las propuestas. Igual como sé que la muestra es la correcta, es decir, la cantidad de encuestas realizadas en la consulta pública. Bueno, aquí hay que prácticamente pues establecer, ¿verdad? Una muestra a partir de nuestra población meta, ¿verdad? Que queremos incursionar, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, se me ocurre, en el territorio, ¿verdad? Ustedes quieren pasar una encuesta, entonces tenemos tanta población, 16,000, ¿verdad? Entonces de estas 16,000 yo voy a tomar, hay métodos para calcular las muestras, entonces calculo la muestra y en base a eso pues establezco yo mis herramientas que pueden ser encuestas como tal cual, creo que aquí lo menciona la parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Hay otros tipos también, incluso pues los medios tecnológicos nos han dado la oportunidad de establecer este tipo de mecanismos como son estas, por ejemplo, capacitaciones, ¿verdad? Que pueden ser reuniones de consulta. Entonces, aquí es prácticamente pues tomar en cuenta esta parte de la metodología, ¿verdad? Para el cálculo de muestras. Y también hice notar, siempre de la Dirección de Asuntos Jurídicos dice que ha notado que el formulario lleva bastante de investigación científica, documental, pero sucede que no siempre tenemos personal que comprenda ese lenguaje técnico. Y en ese caso, pues también como municipio para ello tenemos las desventajas. En otro piden que se consulte a varios actores, pero si el tiempo no me da. Bueno, en este caso, muchos, ¿verdad? Yo entiendo que el tema del tiempo y los recursos pues limitan mucho el hacer, ¿verdad? El quehacer de las instituciones o de lo que se tiene que cumplir. Pero en este caso, la consulta pública para estos procesos se requiere únicamente para aquellos que sí haya un costo de cumplimiento. Si bien también es importante, ¿verdad?, mencionar que en muchas normativas, ¿verdad?, que ya hemos pues tenido esa experiencia, que ya dentro de la ley, la institución, ¿verdad?, que tenga que reformar o emitir una nueva regulación, siempre tiene que ser un proceso de consulta pública. Eso en el caso porque ya está dentro de la ley de la institución. En este caso, como es un proceso que también está amparado la consulta pública en la LPA, ¿verdad? Donde se establece que para aquellos procesos que tienen un costo de cumplimiento se tiene que hacer una consulta pública, se tiene que tener planificado, ¿verdad? Hay muchos, quedan exentos, ¿verdad?, de la consulta pública aquellos casos de extrema emergencia, ¿verdad? Incluso de pasar por un proceso de evaluación, pero eso ya está dentro, contemplado en la ley de mejora regulatoria de cuáles son las materias excluidas de este proceso. Pero aquí tenemos pues que como instituciones trabajamos, ¿verdad? Tenemos que tener planificados nuestros procesos y si dentro de la planificación está nuestro proceso de consulta pública, tenemos que establecer el tiempo y también pues recursos, ¿verdad? Muchas veces pues, por ejemplo, no pueden, hoy, así como mencionaba, hoy en día la tecnología nos ha abierto muchas puertas y esto pues puede ser un mecanismo para un proceso de consulta pública. Así que incluso se hacen pues encuestas virtuales por medio de formularios. Entonces, digamos, no tenemos excusa por temas de tiempo y tampoco recursos. Bueno, vamos a continuar entonces para no también quitarles también el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que pues estamos en jornadas laborales. Bueno, entonces dentro ya del procedimiento englobado tenemos lo que es que la institución debe de elaborar y evaluar si la regulación genera o no costos de cumplimiento. En ese caso, si no genera costo de cumplimiento, se completa lo que es la solicitud de exención que ya vimos anteriormente. Y por el contrario, pues si se genera costo de cumplimiento, pues se hace
se completa el formulario de evaluación de impacto completo. Una vez que se llene ese formulario, se firma, se autoriza por el titular, eso se remite aquí al OMR. Y si el formulario, ¿verdad? Y el contenido del mismo, así como la regulación, cumplen ciertos criterios que los vamos a ver ya casi de último de esta presentación, entonces el OMR emite un dictamen favorable. Por el contrario, emite un dictamen de notificación u observación. Estas observaciones o recomendaciones, perdón, va a tener un plazo de 10 días hábiles en caso de una exención y en caso de una evaluación completa tiene 20 días. Una vez que la institución subsane, ¿verdad? Porque estas observaciones se emiten, una vez que la institución subsane, las observaciones vuelve a remitir al OMR y tenemos ese mismo plazo, ¿verdad? Y si no subsana, pues el OMR debe de evaluar si dictamina o dictaminar. Y en caso que se dictamine que no cumple nuevamente o no responde a las consideraciones emitidas, pues se emite un dictamen desfavorable. Si por el contrario estas observaciones pues responden a las indicaciones o a lo observado por el OMR, se emite lo que es un dictamen favorable. Bueno, hoy sí, ya entrando a lo que es el ciclo del sistema regulatorio, ¿verdad? Que ya vimos cada uno de estos pasos, pero de manera sintetizada vamos a definir cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué necesitamos que lleve cada uno de estos elementos, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar que estamos definiendo bien el problema o estamos definiendo bien los objetivos o cuáles son cómo, ¿verdad? Identificar las posibles alternativas, la evaluación, la selección, hasta llegar al proceso de consulta pública, que es el eslabón final de al menos los requisitos, al menos las partes que tiene que conllevar la EIR. Entonces, la identificación de la problemática. La identificación de esta comienza con la comprensión del contexto en el que se manifiesta. Es fundamental considerar factores, ¿verdad?, del problema como el entorno social, económico y cultural que pueden influir en la situación. Esto implica realizar un diagnóstico exhaustivo que permita vislumbrar no solo síntomas de la problemática, sino también sus raíces. Es decir, vamos a ir de lo más específico a lo general, ¿verdad? Es decir, desde dónde nace la problemática que queremos solventar. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar? Primero, podemos tener un análisis cualitativo que revela las percepciones y experiencias a través de la interacción humana, ¿verdad? Es decir, hacer un acercamiento directo con la parte del problema, ¿verdad? Donde hemos identificado la problemática. Posteriormente también puede hacerse un análisis cuantitativo, que es la identificación de tendencias y patrones a partir de datos numéricos. Es decir, si ya tenemos las estadísticas y censos a nivel nacional nos permiten identificar, ¿verdad?, que hay cierta parte de la población con carencias o la población en general. Entonces eso nos permite ir hacia dónde está el problema, ¿verdad?, identificar. Y también los estudios casos, que son pues información detallada de contextos específicos. Esto incluso nos permite, como mencionábamos en la parte del formulario, ¿verdad?, de cómo otros países han afrontado la problemática, aquí nos permiten, ¿verdad?, tener este tipo de estudios, casos prácticos, ¿verdad?, donde otros países o incluso en el mismo territorio, ¿verdad?, cómo han afrontado esta problemática. Asimismo, está la definición de los objetivos. Se me olvidaba decir también que dentro de la problemática, tiene que ir consigo aquellos identificar, ¿verdad? No solo, digamos, la problemática está en un solo sector, sino que identificar también qué otros, ¿verdad?, se están viendo beneficiados, como hemos abordado en toda la presentación. En el caso de los objetivos, que es la definición, es el resultado que el gobierno quiere alcanzar, ¿verdad?, y no los medios para llegar a ello. Por ejemplo, ponemos, ¿verdad?, que un objetivo es reducir el número de muertes debido a accidentes en las carreteras.
En cambio, la reducción de los límites de velocidad es uno de los medios para alcanzar el objetivo, ¿verdad? Es decir, aquí lo que nosotros buscamos es reducir el número de muertes. Por ejemplo, perdón. Perdón, solo confirmen si ven la presentación, porque veo aquí que sí. Ok. Ok, bueno, no hay problema. Y hay las disculpas por verlas ahorita. Bueno, también los objetivos tienen que conllevar, por ejemplo, un valor numérico, ¿verdad? De cuánto es el porcentaje que se quiere reducir. Y también la temporalidad que les mencionaba, porque esto nos permite comparar, ¿verdad? Por ejemplo, si el objetivo necesitamos reducir el 10% de accidentes, como dice acá, el número de muertes, perdón, en un tiempo de 2 años, ¿verdad? Entonces, esto nos permite evaluarlo, que antes, ¿verdad? Antes de aprobar la regulación, ya una vez aprobada y ya con con la regulación, ¿verdad? Ya finalizada, entonces nos permite tener esa parte comparativa. Bueno, dentro del numeral 10.2 de los lineamientos de IR, los objetivos deben cumplir con los siguientes criterios, ¿verdad? Aquí está prácticamente una ciertas, ¿verdad? Aspectos que tienen que tener los objetivos. Primero, tienen que tener un tiempo definido, es decir, una duración limitada con fecha y año, porque si no colocamos eso, pues esto no vamos a tener la manera de cómo hacer esta parte comparativa, porque también, aunque aquí no le estamos trabajando todavía en ello, en los lineamientos de IREXPOS, pero estos lineamientos de IREXPOS nos van a ayudar a verificar si en efecto estas regulaciones implementadas alcanzaron los objetivos que se plantearon. Entonces, esto nos va a ayudar a ver esta línea, ¿verdad?, de tiempo, ¿verdad?, que es muy importante que lo tengan en cuenta. También tienen que ser específicos, es decir, ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios para alcanzar el objetivo general. Tienen que ser medibles, es decir, que permitan medir los resultados de manera numérica, ya sea pues en temas de porcentaje o valor absoluto, que sean alcanzables, es decir, realistas, ¿verdad? Y que sea realizado bajo las condiciones con las que se cuentan. No podemos tener un objetivo demasiado alcanzativo, ¿verdad? Porque eso no va, en lugar de avanzar, pues vamos a retroceder. Entonces tenemos que ser específicos y aterrizar en lo que necesitamos. Y tienen que ser relevantes, es decir, que tienen que ser tienen que ser de tendencia actual, ¿verdad? Un problema actual y no un problema pues que ya pues data de años atrás. Bueno, continuando, vamos con la identificación de las posibles alternativas, que se establece que toda IR debe considerar dentro del análisis, tal y como lo vimos también en el formulario, la propuesta regulatoria, una o más alternativas no regulatorias y considerar la opción de no intervenir o no hacer nada. Entonces, dentro de esta pequeña ilustración, ¿verdad? Tenemos que la opción de no intervenir, esto nos permite muchas cosas. Primero, pues, que no implementemos nada, ¿verdad? Esto nos permite ahorrar recursos porque no vamos a incurrir en gastos de implementación, pero también podemos ignorar problemas altamente críticos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese análisis, ¿verdad? ¿Qué pasa si no intervenimos, ¿verdad? ¿Cómo va a evolucionar este problema? O en efecto, pues no es necesario intervenir porque no hay ningún problema o el problema se está solventando por sí solo. Entonces tenemos que hacer un análisis, ¿verdad?, de todo este esquema global. También tenemos lo que son las alternativas no regulatorias, que son aquellas que se exploran opciones que podrían lograr objetivos sin carga regulatoria. Es decir, estas alternativas son meramente que la población o la parte interesada lo haga de manera voluntaria, sin necesidad de imponer cargas. Entonces, aquí en capacitaciones anteriores hemos puesto de ejemplo las campañas, ¿verdad? Campañas de concientización de la población, de hacer uso de
por ejemplo, de insumos, vaya, lo del dengue, ¿verdad? ¿Qué pasa? Toda la parte del sector público, mire, lave su pila, no evite criadero de zancudos a partir de la acumulación de agua, etcétera. Entonces son temas de campañas que no son obligatorias, ¿verdad? Y por el contrario están las propuestas regulatorias que sí abordan ya el problema, pero a partir de una restricción o ser más estricto con la parte, ¿verdad? Entonces, arriesgamos no abordar problemas alternativos, ¿verdad? También la alternativa no regulatoria, quizás a diferencia de otras, que podemos abarcar otro tipo de problemas, pero la regulatoria sí enfatiza en una en específico. Entonces, tenemos que evaluar este tipo de alternativas, ¿verdad? Y verificar si, en efecto, ¿verdad? Estamos identificando bien nuestra propuesta regulatoria. ¿Cómo vamos a evaluar los impactos potenciales? Entonces, para cada una de las alternativas que ya mencionamos, se tiene que realizar un análisis cualitativo, ¿verdad? O cuantitativo de los posibles beneficios y costos para los diferentes actores o grupos afectados. Dentro de los grupos afectados siempre se deberá pensar los impactos, ¿verdad? Que recaen sobre, en caso que se involucren, ¿verdad? Empresarios, consumidores, el Estado y la sociedad en general. Pero estos impactos recaen también en lo que dicen no solo impactos económicos, sino que también impactos sociales, impacto ambiental e impacto cultural. Entonces, todas estas consideraciones tenemos que tenerlas en cuenta al momento de evaluar cada una de las alternativas. Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, que cómo beneficiaría al sector privado una regulación. Primero, ese ejemplo, ¿verdad? Se pueden reducir accidentes en los lugares de trabajo, puede haber una ganancia asociada a la productividad, mejoras en la disponibilidad de información, en el mercado, ganancia, eficiencia y producción y distribución, aumento de la productividad y la eficiencia al prohibir conductas anticompetitivas. Para los consumidores puede haber una reducción de precios de productos o servicios, mejoras en la seguridad de bienes y servicios y mejor información sobre productos y servicios para una mejor elección. El gobierno, ¿verdad? ¿Cómo se podría beneficiar? A partir de una mejora en la salud pública que puede resultar en menores costos de atención médica, mayor disponibilidad de información para tomar las mejores decisiones y beneficios en los costos de implementación, reduciendo investigaciones de aquellos que no cumplen o las acusaciones. Y también para la sociedad en general hay beneficios distributivos en caso de favorecer a cierto grupo, ¿verdad? Que son los menos favorecidos. Y también mejoras en la competencia. Entonces, esos son algunos ejemplos, ¿verdad?, o beneficios que se puede traer para cada uno de los sectores la regulación. Posteriormente vamos a la selección de la alternativa, ¿verdad? Que esa alternativa debe ser consistente con el análisis desarrollado, ¿verdad? Identificando impactos y que se encuentran, ¿verdad?, siempre en nuestro formulario. Entonces, para la selección de la alternativa se recomienda primero tomar en cuenta aquellas que son legítimas, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas, ¿verdad? Esto es parte del ejercicio que se realiza, ¿verdad? Como les mencionaba, para vernos como espejo en otros países. También que la selección de alternativas dependerá de las causas que se estén tratando de resolver. Y considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción, ¿verdad? La falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una posible opción. Ya como mecanismos e indicadores de evaluación, los sujetos obligados e instituciones deben definir mecanismos e indicadores que serán utilizados para verificar si la opción escogida se cumple o no. Estos indicadores están en relación con los objetivos de la intervención, ¿verdad?, que van a permitir escoger la opción que mejor se acopla a las necesidades. Y también para evaluar el logro de los objetivos, los sujetos obligados deben detallar
indicadores, ¿verdad? Y la forma de cómo medirlos. También las metas, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que queremos alcanzar? Esto, aquí en las metas, pues nos puede ayudar mucho un porcentaje, ¿verdad? Queremos alcanzar un 10%, un 20%, ¿verdad? Este 20% lo vamos a verificar, o lo vamos a realizar mediante reportes, ¿verdad? O informes, ¿verdad? Que se requieran para verificar que en efecto nuestra meta o se está reduciendo, ¿verdad? La problemática planteada. Y los medios de seguimiento y mecanismos, perdón, de seguimiento y evaluación. Entonces, dentro de los mecanismos de seguimiento y evaluación está que una vez que seleccionemos, siempre con la selección, perdón, de la alternativa, se debe describir cuál es la estrategia de implementación, monitoreo y recursos necesarios. Esta implementación deberá estar en función de la alternativa seleccionada y realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida, por lo que existen 3 elementos que nos permiten valorar el posible cumplimiento de la propuesta. Primero, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Esto tiene que ver mucho también con, como les mencionaba, las propuestas no regulatorias, ¿verdad? Que son mecanismos voluntarios, ¿verdad? Ver, porque muchas veces, si bien tenemos un nivel de aceptación, ¿verdad? Por parte de nuestro sector, ¿verdad? O población meta, entonces, vemos que se está cumpliendo, ¿verdad? Se está solventando la problemática. Pero vemos que, por otro lado, sí se acepta, pero se requiere, ¿verdad? Que sea una regulación, puesto que no se está cumpliendo con el objetivo que pactamos. Entonces, requerimos de hacerlo de manera periódica y de que sea una obligación como tal. Entonces, el nivel de cumplimiento sí puede determinar la aceptación de nuestra propuesta. También si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo de inspecciones. Es importante pues verificar los elementos o recursos que disponemos como instituciones, si bien, como se decía, ¿verdad? No debe ser una excusa no tener recursos para llevar a cabo una regulación, sino que tenemos que buscar, ¿verdad? ¿Qué medios, qué otro tipo de herramientas podemos utilizar para el seguimiento y monitoreo de nuestra regulación? Y también considerar la factibilidad de imponer sanciones, es decir, en caso, ¿verdad? En caso que se requiera. Bueno, ya entrando a lo que es la consulta pública, pues aquí les traía un poquito más, ¿verdad? Lo que es el proceso de consulta pública, que sí ha sido un tema un poco que se ha querido hablar mucho, ¿verdad? En esta capacitación y gracias por el interés en eso. Pues la consulta pública, ¿verdad? Representa un proceso que involucra la comunicación entre diferentes grupos de interés, partes interesadas que se verán afectadas o beneficiadas con la implementación de la regulación, reforzando así el proceso normativo mediante la incorporación de las opiniones de los particulares, apoyando la toma de decisiones basado en evidencia. Si ven acá, esto es como el flujo o proceso, ¿verdad?, que conlleva este proceso, valga la redundancia, consulta pública. Primero es que tenemos que identificar problemas iniciales, es decir, reconocer problemas potenciales que necesitan la regulación. Incluso en otros instrumentos, internacionales, se establece lo que es la consulta temprana. En nuestra regulación nacional no tenemos ese tipo de instrumentos, pero la regulación temprana viene a dar como un paso previo a lo que permite regular o no regular, que es algo que, digamos, en territorio se puede hacer, ¿verdad? Y que se desconoce el término, pero la consulta temprana nos permite eso, ¿verdad? Identificar los problemas iniciales. También es un proceso que conlleva la búsqueda de opiniones, ¿verdad?, sobre partes interesadas que buscan activamente la retroalimentación. La búsqueda de opiniones pueden ser no solo a los afectados, sino que también podemos buscar opiniones con profesionales, con investigadores, con otros entes, ¿verdad?,
que tienen un amplio conocimiento en este tipo de problemáticas y que pueden ayudar a llegar, ¿verdad?, a formular una propuesta de regulación. También es un flujo bidireccional de información, es decir, un intercambio de información entre reguladores y ciudadanos, ¿verdad? Este flujo bidireccional nos permite enriquecer más el documento, ¿verdad? O identificar más a fondo la problemática. También es un proceso de evaluación de regulaciones en el cual se revisan y evalúan las regulaciones existentes, ¿verdad? Y si las actuales, pues, cumplen o no con lo cometido, y esto permite reformarlo, ¿verdad? Este es un proceso muy enriquecedor de la consulta pública porque permite que ampliemos más nuestro panorama, ¿verdad? Muchas veces este grupo, ¿verdad? O internamente en las instituciones, quienes elaboran los instrumentos, muchas veces no se ve más allá, ¿verdad? Otros panoramas. Entonces la consulta pública nos permite tener esto. Y también está lo que es la aprobación final del texto normativo, finalizando y aprobando el documento regulatorio, ¿verdad? Entonces, al finalizar el proceso de consulta pública, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que se tiene que hacer, bueno, lo voy a poner en esta lámina, ¿verdad? Que los sujetos obligados deben someter sus propuestas regulatorias y un resumen de ir. Es decir, el resumen, la propuesta regulatoria es todo el instrumento, ¿verdad? Ya revisado internamente, ¿verdad? Y que se va a someter a este proceso, y dentro del proceso de consulta tiene que conllevar un resumen de ir de la consulta pública. Una vez, ¿verdad?, finalizado este proceso de consulta, se hace lo que ya anteriormente se había mencionado, ¿verdad? Un documento de aportes, cuáles son los aportes considerados y no considerados de la propuesta. Bueno, pero dentro de los plazos, ¿verdad?, que tal y como lo mencionaba la Dirección de Asuntos, aquí está, ¿verdad?, que el plazo mínimo para realizar la consulta pública es de 15 días hábiles. Consulta nacional, en caso que sea de un tema muy especializado, ¿verdad?, y que tenga un impacto en el comercio exterior, sí, la OMC, que es el Organismo Mundial del Comercio, exige que sean mínimo 60 días calendario, pero aquí nosotros lo ponemos como 40 días hábiles, ¿verdad? Porque también es importante mencionarles que este proceso de consulta pública debe hacerse en días hábiles, por el hecho de que sabemos, pues, días feriados o fines de semana, pues, en muchos casos no hay mayor recepción, ¿verdad? Por ser días de descanso. Entonces, entre más tiempo se deja consulta pública las regulaciones, nos permite tener mayor captación de opiniones y recomendaciones. Entonces, estos son días hábiles y mínimos que están en la LPA para los 15 días hábiles, y de 40 días hábiles aparece en la OMC para que ustedes puedan consultar y verificar. Entonces, una vez finalizado el plazo de consulta pública, se debe de sistematizar la información y comentarios recibidos y preparar un resumen en el cual debe de agregarse como mínimo lo siguiente. Primero, el periodo de consulta, ¿verdad? Inició también una recomendación, ¿verdad? En el caso que se requiera se hace la consulta nacional e internacional, puede iniciar, en el mismo periodo y finalizar en el mismo periodo. Ahí es días mínimos, ¿verdad? Pueden ser 15 o más, igual 40 o más. Va a depender de la especialización o el contenido de la regulación. Entonces, también se deben detallar los actores e instituciones gubernamentales consultadas, de qué mecanismos de consulta pública se utilizaron y cuáles fueron sus resultados, y la ponderación de los aportes o comentarios considerados y no considerados. Creo que hay una pregunta, ¿verdad? Okay. Vamos a contestarla al final, ¿verdad? Solo porque ya solo falta una lámina. Bueno, ya una vez finalizado, ¿verdad?, el ciclo regulatorio,
y analizado el formulario de IR, exención, y también la regulación, nosotros en la parte resolutiva tenemos lo que es cuáles son los criterios que se utilizan para dictaminar. Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, sino que están en el dictamen, que la información ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos. Es decir, que la información contenida en el formulario responde a las preguntas y se ha sido remitido en los medios legalmente, ¿verdad? En los que se puede recibir, ya sea de manera por correo electrónico o física. También la IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamentos y lineamientos. Si pudieron observar, ¿verdad? Los ítems, cada uno de los ítems contienen qué artículo, qué numeral de nuestros instrumentos jurídicos están contenidos cada una de las partes, ¿verdad? Que se expusieron. Entonces, todo eso debe venir conforme a lo establecido en la ley. También, si se ha realizado un análisis completo en la identificación de alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de las mismas. Es decir, si el análisis responde, ¿verdad? Que se considera que la alternativa, responde al análisis realizado, ¿verdad? Y es conforme y estandarizado a lo que se está planteando. Y si la problemática, ¿verdad? También la ordenanza va a lograr solventar la problemática, la regulación va a lograr solventar la problemática planteada. También si la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR son fidedignos, es decir, si cuentan con su respaldo en documentos legalmente aprobados, en normativas incluso, ¿verdad? Que sean realmente, ¿verdad? Que están respaldados bajo instrumentos, ¿verdad? Que son de conocimiento público. También si la alternativa seleccionada es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados, porque mucho hemos tenido 1 o 2 casos donde la alternativa pues no es consistente con los costos y beneficios, porque también aquí cuando leemos costos y beneficios pues leemos que es un tema monetario, se me olvidó comentar eso, y aquí nosotros no vemos un tema meramente monetario, sino que es un tema meramente de costos de cumplimiento, ¿verdad? Y beneficios. Y por último, si la IR es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR. Entonces, estos criterios los utilizamos para dictaminar de manera favorable. En caso que no se cumpla alguno de estos criterios, se emite lo que es un dictamen de observaciones. Y una vez que se subsane, pues ya se dictamina favorablemente. En caso que no se subsane, se emite dictamen desfavorable que ya se ha hecho pues en esta parte. Esto sería el día de ahora, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Rafa, adelante. Sí, perdón, Marce. Lo que sucede es que con Ruth estaba ella de Resolutor 7, la Dirección de Asuntos Jurídicos, está haciendo algunas consultas. Entonces quisiera retomarlas para que todos las discutiéramos, ¿verdad? Primero Gracias. preguntaba más atrás, que si los objetivos deberían ser con metodología SMART. Yo le contestaba sí. Ahora, ella dice, pero es posible, digo, por el contexto en la realidad nacional. O sea, lo que se busca es aplicar esa metodología lo más que se pueda, ¿verdad? No siempre quedan perfectos, pero sí a veces uno pone objetivos y a nosotros nos ha pasado que en realidad no es un objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno pone que el objetivo es emitir la regulación y el objetivo nunca puede ser emitir la regulación, sino qué es lo que yo estoy logrando. Quiero evitar accidentes, quiero reducir costos, quiero proteger el medio ambiente, esos son los objetivos. Entonces, por eso es que se les pide que lo vayan orientando, digamos, hacia la metodología SMART, que es simple,
acotado en un tiempo específico, que sea representativo, ¿verdad? Ese tipo de elementos como para orientar la forma como uno escribe o determina los objetivos de una regulación. Luego, también preguntaba, yo tengo el proyecto de regulación normativa para la materia de telecomunicaciones, ¿no? ¿Eso significa que debo consultar a las empresas que se dedican a este rubro? Pues sí, esa es la idea, que el público en general sea consultado, pero en especial aquellas instituciones y aquellas empresas que van a vivir esa regulación, ¿verdad? Es decir, si yo emito una regulación que va a ser dirigida al transporte público, pues lo mejor sería que consultar, además del público en general, también a las empresas. Ahora bien, mi pregunta es, ¿por qué una municipalidad va a emitir una regulación de telecomunicaciones cuando existe la CIGED, que está en una institución especializada en esa área y que tiene la potestad de regular al sector? Que yo ahí iría más atrás. Es decir, estamos viendo a veces algunas regulaciones, tuvimos una reciente de una municipalidad queriendo regular la extracción de material pétreo, por ejemplo, cuando esa potestad ya la tiene la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Entonces, no es procedente, no tienen las potestades las municipalidades, ¿verdad? Yo quería como señalar esos aspectos para poderlo mencionar. Eh, Ruth creo que está diciendo que va a aclarar algo. Claro que sí, adelante. Ok, sí, no es regulación hacia las telecomunicaciones, es por la instalación de postes en suelo público municipal. Correcto, sí, en ese caso entiendo yo que hay incluso resoluciones de la Corte Suprema donde avalan de que pueden cobrar sobre la instalación de postes para el uso de suelo y subsuelo de control municipal, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que cuando me dijo que era telecomunicaciones, me llamó la atención, Sí, ¿verdad? que es el sector completo. Ujú. Sí, no sé, Ruth, si le quedó claro. Ok, sí, perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. La presentación pues se les va a mandar por correo electrónico y de igual manera, cualquier duda o consulta, nosotros también pues como gerencia estamos a la disposición de poderlos ayudar en lo que dentro de nuestras facultades está. Les voy a compartir aquí el correo electrónico por cualquier, en caso que no lo tengan, de la gerencia. Asimismo, mi correo electrónico y el correo del ingeniero Rafael Juárez, quien es el gerente de la gerencia. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco por su tiempo y también por las consultas que han sido muy enriquecedoras y cuestionables. Me parece excelente. Bueno, estamos en contacto, igual para cualquier otra duda o consulta, y muchas gracias.